Se suponía que la documentación histórica era aburrida, eso es lo que la hacía confiable o eso decía la sabiduría convencional, pero ¿cómo se mantiene el desapego académico al registrar lo que podría ser el ejemplo más espectacular de autodeterminación evolutiva en la historia galáctica? Los cristales del archivo parpadearon mientras absorbían el relato. Sus matrices cuánticas luchaban por procesar la absoluta absurdidad de los eventos que se les pedía preservar. En el gran esquema de las cosas, ni siquiera había pasado tanto tiempo desde el incidente, solo el tiempo suficiente para que los escombros se asentaran y el papeleo burocrático alcanzara alturas que harían que los antiguos rascacielos de la Tierra se sintieran inadecuados. Hablando de la Tierra, sí, ahí es donde comienza nuestra historia de arrogancia espectacular, o más bien comienza con aquellos que realmente deberían haber sabido que no debían pinchar al gigante dormido con un palo de plasma. El Imperio Zixer, por así decirlo, imagínese una especie tan convencida de su propia superioridad que hacía que los pavos reales parecieran ejercicios de humildad. El Zixa había evolucionado a partir de algo parecido a un calamar espacial, lo que podría explicar su notable fluidez. Habilidad para apretar sus cabezas en sus propios equivalentes anatómicos de traseros. Habían logrado el vuelo espacial apenas 1000 años antes de la humanidad, pero de alguna manera esos siglos adicionales habían inflado sus egos a proporciones que desafiaban varias leyes de la física. Sus ciudades eran agujas de cristal que alcanzaban las estrellas porque aparentemente estar en el espacio no era suficiente, tenían que seguir alcanzándolo. Su tecnología era superior. Su palabra repetía adium en cada comunicación diplomática. Su cultura era el pináculo de la evolución nuevamente. Sus palabras generalmente iban acompañadas de gestos de tentáculos que sugerían que estaban dirigiendo una orquesta invisible de su propia importancia en los anales de la historia. Galáctica. Muchas especies habían cometido muchos errores. Algunas habían inventado las redes sociales antes de alcanzar la madurez emocional. Otras habían descubierto la fusión nuclear antes de descubrir la agricultura sostenible, pero el Zix. Observaron una especie que había pasado de los carruajes tirados por caballos a la computación cuántica en menos de 2 siglos y pensé que sí, estos son definitivamente los que deberíamos antagonizar. Los humanos, por su parte, habían estado haciendo sus cosas en silencio después de lograr viajar más rápido que la luz. Habían establecido una presencia modesta pero creciente en la comunidad galáctica. Intercambiaban, exploraban, compartían sus peculiares transmisiones de entretenimiento que de alguna manera lograban aterrorizar y fascinar simultáneamente a otras especies. Lo más importante es que habían desarrollado una reputación de ser notablemente razonables hasta que no fueron varias especies. Habían tratado de advertir a los Zix a través de la NXL, una especie de seres cristalinos, que se enorgullecían de su análisis lógico. Habían presentado un informe detallado de 470.000 páginas sobre por qué antagonizar a los humanos era, en sus palabras, una proposición con una probabilidad de éxito tan baja que requiere nuevas matemáticas para expresarlo adecuadamente. Ellos mismos, una especie guerrera, simplemente habían enviado un mensaje de una palabra. No, pero el Imperio Zix en toda su gloria tentacular había pasado demasiado tiempo creyendo en su propia propaganda. Miraron a los humanos. Naves que priorizaban la función sobre la forma y veían lo primitivo. Observaron a diplomáticos humanos que preferían la comunicación directa sobre el protocolo florido y vieron. Bárbaros vieron entretenimiento humano con sus interminables historias de superación de probabilidades imposibles y, de alguna manera, concluyeron que estos eran productos de una imaginación hiperactiva en lugar de documentación histórica. Se dijo que el orgullo va antes de una caída. En el caso de la Zixa, el orgullo empacó sus maletas, tomó un impulso y Swan se sumergió en un abismo de su propia creación. Se suponía que la documentación histórica era aburrida. Eso es lo que la hacía confiable, así decía la sabiduría convencional, pero ¿cómo se mantiene el desapego académico cuando se registra lo que podría ser el ejemplo más espectacular de autodeterminación evolutiva en la historia galáctica? Los cristales de archivo parpadearon mientras absorbían el relato. Sus matrices cuánticas luchaban por procesar la absurdidad absoluta de los eventos que se les pedía que preservaran en el gran esquema de las cosas. Ni siquiera había pasado tanto tiempo desde el incidente, solo el tiempo suficiente para que los escombros se asentaran y el papeleo burocrático para alcanzar alturas que harían que los antiguos rascacielos de la Tierra se sintieran inadecuados. Hablando de la Tierra. Sí, ahí es donde comienza nuestra historia de arrogancia espectacular, o más bien comienza con aquellos que realmente deberían haber sabido que no debían pinchar al gigante dormido con un palo de plasma. El Imperio Zixer, si se quiere, se imagina una especie convencida de su propia superioridad que
Hicieron que los pavos reales parecieran ejercicios de humildad. El Zixtur había evolucionado de algo parecido a un calamar espacial, lo que podría explicar su notable capacidad fluida para meter la cabeza en su propia equivalencia anatómica de traseros. Habían logrado el vuelo espacial apenas 1000 años antes que la humanidad, pero algo como esos siglos adicionales habían inflado sus egos a proporciones que desafiaban varias leyes de la física. Sus ciudades eran torres de cristal que alcanzaban las estrellas porque aparentemente estar en el espacio no era suficiente, tenían que seguir alcanzándolo. Su tecnología era superior. Su palabra se repetía en cada comunicación diplomática. Su cultura era el pináculo de la evolución. Sus palabras generalmente iban acompañadas de gestos de tentáculos que sugerían que estaban dirigiendo una orquesta invisible de su propia importancia en los anales de la historia galáctica. Muchas especies habían cometido muchos errores. Algunas habían inventado las redes sociales antes de alcanzar la madurez emocional. Otras habían descubierto la fusión nuclear antes de descubrir la agricultura sostenible. Pero los Zixi que vieron, una especie que había pasado de los carruajes tirados por caballos a la computación cuántica en menos de 2 siglos, pensaron que sí, estos son definitivamente los que deberíamos antagonizar. Los humanos, por su parte, habían estado haciendo sus cosas en silencio. Después de lograr un viaje más rápido que la luz, habían establecido una presencia modesta pero creciente en la comunidad galáctica. Intercambiaron, exploraron, compartieron sus peculiares transmisiones de entretenimiento que de alguna manera lograron aterrorizar y fascinar simultáneamente a otras especies. Lo más importante es que habían desarrollado una reputación de ser notablemente razonables hasta que no lo fueron. Varias especies habían tratado de advertir a los Zixa, los Nexel, una especie de seres cristalinos que Ed, en su análisis lógico, había presentado un informe detallado de 470.000 páginas sobre por qué antagonizar a los humanos era, en sus palabras, una proposición con una probabilidad de éxito tan baja que requiere nuevas matemáticas para expresarse adecuadamente. Los Bert, una especie guerrera, simplemente habían enviado un mensaje de una palabra, no lo hagan, pero el imperio Zixer en toda su gloria tentacular había pasado demasiado tiempo creyendo en su propia propaganda. Observaron naves humanas que priorizaban la función sobre la forma y vieron primitivismo. Observaron diplomáticos humanos que preferían la comunicación directa sobre el protocolo florido y vieron bárbaros. Observaron el entretenimiento humano con sus interminables historias de superación de probabilidades imposibles, y de alguna manera, concluyeron que estos eran productos de una imaginación en lugar de documentación histórica. Se decía que el orgullo va antes de una caída. En el caso de los Zix Thr, el orgullo hizo las maletas, tomó impulso, y Swan se zambulló en un abismo de su propia creación. Dicen que hay una delgada línea entre el genio y la locura. Los Zix allí, en su infinita capacidad para tomar malas decisiones, no cruzaron esa línea, sino que hicieron un túnel cuántico a través de él mientras hacían volteretas hacia atrás, el catalizador de lo que se conocería como el gran error de cálculo. Comenzó con lo que los Zix Thr pensaron que era una estrategia brillante. Decidieron demostrar su superioridad bloqueando el acceso de la Tierra a una ruta comercial hiperespacial recientemente descubierta. Esto sería como tratar de hacer cumplir un bloqueo de carreteras contra una especie que no solo había dominado la teletransportación, sino que también consideraba caminar a través de las paredes, una alternativa perfectamente razonable. El alto mando Zix, operando bajo la ilusión de que su estrategia era infalible, narró nota de que de hecho estaba muy llena de agujeros. Posicionaron su flota poderosa a lo largo de la ruta comercial. La flota, si bien era impresionante de ver, había sido diseñada con más atención al atractivo estético que al combate real. Eficacia. Su nave insignia, la tentacular Majestad, tenía tantos elementos decorativos que parecía un pastel de bodas espacial diseñado por un arquitecto con hongos psicodélicos. Cuando se les informó de este bloqueo, la respuesta humana fue tan decepcionante que provocó que varios observadores de Zix sufrieran lo que sus profesionales médicos denominaron ataques de ansiedad inducidos por la confianza. Los humanos simplemente dijeron que lo habían notado y procedieron a usar rutas completamente diferentes que ya habían trazado porque, por supuesto, tenían planes de respaldo. Los humanos siempre tuvieron planes de respaldo y planes de respaldo para sus planes de respaldo, y a veces, planes de respaldo para aquellos. Esta falta de acobardamiento apropiado llevó a los Zixa a lo que los humanos luego describirían como la rabieta más predecible desde que a un niño pequeño le dijeron que no podían comer arena. El alto mando de Zix, sus tentáculos retorcidos en nudos de indignación, decidió que claramente la única razón por la que los humanos no se intimidaron adecuadamente fue que no habían tenido suficiente miedo en lo que pasaría a la historia galáctica como el error número 2947, pero ¿quién cuenta a los Zix? Decidieron escalar y emitieron un
Ultimátum entregado con todo el bombo y las circunstancias de una especie que creía que el universo giraba en torno a sus opiniones. El documento tenía 3000 páginas escritas en una escritura fluida que parecía cursiva. Sufrieron un ataque y esencialmente se reducía a someterse a nuestra obvia superioridad o afrontar las consecuencias. La respuesta diplomática humana fue una obra maestra de advertencia discreta. Tenía 2 oraciones de largo. Acusamos recibo de su comunicación. Le sugerimos encarecidamente que reconsidere su posición. El Fixer, demostrando toda la sabiduría de alguien que intenta apagar un incendio con gasolina, interpretó esto como debilidad. Llevaron a cabo una sesión de emergencia. De su gran consejo, que era menos un cuerpo deliberativo y más una competencia para ver quién podía hacer las declaraciones más grandiosas mientras agitaba sus tentáculos de manera más dramática, la decisión del consejo fue unánime, principalmente porque cualquiera que pudiera haber expresado oposición había desarrollado desde hace mucho tiempo un hábito orientado a la supervivencia de llamar para decir que estaba enfermo en los días en que obviamente se estaban tomando decisiones malas. Declaraban formalmente la guerra a la humanidad. La declaración en sí misma fue un espectáculo que habría hecho sonrojar a los compositores de ópera barroca con su exceso. El Six Tour, transmitido en todas las frecuencias galácticas, completo con una actuación de baile sincronizada de tentáculos. Y lo que consideraron una música de fondo inspiradora que varias IA humanas clasificaron como gaitas que intentaban acoplarse con un módem de acceso telefónico mientras se transmitía la declaración. Las apuestas dirigidas por la NXL alcanzaron cifras sin precedentes niveles. Las probabilidades ofrecidas de victoria humana eran tan bajas que varias especies tuvieron que inventar nuevas notaciones matemáticas solo para expresarlas. Mientras tanto, los BERT habían tomado el estrés comiendo su camino a través de campos de asteroides enteros. Mientras veían cómo se desarrollaba la situación, los humanos recibieron la declaración de guerra mientras la mayor parte de la Tierra estaba desayunando. La respuesta, cuando llegó, fue tan casual que causó que varios observadores Fixer se desmayaran de pura indignación. Se declaró la guerra. Lean la respuesta humana oficial, acompañada de un meme tan antiguo que sus orígenes se habían perdido en el tiempo. Supongo que lo anotaremos para la próxima semana. Los Six estaban a punto de aprender por qué nunca debes confundir amabilidad con debilidad, paciencia con cobardía o humanos con algo menos que lo que eran, una especie que había evolucionado en un mundo de muerte, y consideró que una crianza perfectamente normal la respuesta inicial de la Tierra a la declaración de guerra. Quizás fue mejor resumida por un diplomático subalterno que al leer el documento traducido simplemente murmuró: bueno, esto va a ser vergonzoso. Ya sea que se refiriera a la humanidad o a los Six, el equipo permaneció sin especificar con mucho tacto la estructura de mando militar humana que se había estado preparando silenciosamente para algo como esto desde el primer contacto, porque prepararse para eventos improbables pero catastróficos era prácticamente un pasatiempo humano. Inició lo que llamaron Operación Verificación de la Realidad. El nombre de la operación había sido elegido por una IA con un sentido de la ironía particularmente bien desarrollado. El primer paso implicó averiguar de qué eran capaces los Fixer militarmente hablando. Esto resultó ser un ejercicio para separar los hechos de la ficción, o más exactamente, separar las capacidades reales de lo que los Fixture afirmaban en su propaganda. Resultó que la diferencia entre los dos era aproximadamente equivalente a la diferencia entre una supernova y una bengala. Los analistas de inteligencia humana descubrieron que la tan cacareada tecnología superior de los Fixture era casi tan superior como las plumas de un pavor real a la capacidad de vuelo real. Sus naves, aunque innegablemente hermosas, tenían toda la efectividad de combate de los candelabros de cristal en un terremoto. Sus sistemas de armas estaban tan enfocados en lucir impresionantes que no olvidaron la parte del arma de la ecuación, pero la verdadera revelación llegó cuando los humanos descubrieron la completa falta de comprensión de los Six sobre los conceptos militares básicos. No tenían noción de camuflaje, lo consideraban por debajo de su dignidad. Sus formaciones de batalla estaban diseñadas para lucir dramáticas en lugar de ser efectivas, y toda su doctrina estratégica parecía basarse en la suposición de que lucir lo suficientemente impresionante haría que sus enemigos se rindieran por pura apreciación estética. La respuesta de los militares humanos fue metódica de una manera que habría sido hermosa si no fuera tan aterradora. Comenzaron por mapear cada instalación militar de Six, una tarea que se hizo vergonzosamente fácil por el hecho de que los Six habían marcado amablemente todo con monumentos gigantes y brillantes a su propia grandeza. La flota humana que los Six habían descartado como poco elegante y brutalmente funcional resultó ser exactamente eso, y eso fue precisamente lo que la hizo letal. Mientras los Six de nuestras naves estaban ocupados tratando de para que parecieran bonitas, las naves humanas habían sido diseñadas con conceptos radicales como sobrevivir al combate y realmente alcanzar
Sus objetivos. Los centros de comando estratégico de la Tierra zumbaban con actividad, pero no del tipo de pánico que esperaba el Sixtur, sino de la preparación metódica y tranquila de una especie que había pasado toda su historia preparándose para peleas que esperaba que nunca llegaran. La IA Militar Realizó simulaciones que predijeron tantas formas de derrotar a los Zixa que tuvieron que crear nuevas categorías solo para organizarlas a todas. Mientras tanto, los diplomáticos humanos hicieron un último intento por evitar el conflicto enviando un mensaje que decía: ¿estás absolutamente seguro de esta última oportunidad para reconsiderar? Realmente no queremos tener que hacer esto. Sixtur demostró el tipo de sabiduría que los había metido en este lío en primer lugar. Interpretó esto como miedo en lugar de misericordia. El plan de respuesta humana fue designado con un nivel de clasificación tan alto que técnicamente no existía. Tenía el nombre en código de educación práctica en arrogancia OP para abreviar. El nombre había sido sugerido por la misma IA que había llamado Operación Verificación de Realidad y en este punto nadie estaba discutiendo con sus convenciones de nombres mientras los Zixer se preparaban para lo que pensaban que sería su momento de triunfo. Los humanos se ocupaban tranquilamente de sus asuntos, preparando defensas y en un movimiento que luego se describiría como agregar insulto a la herida. Actualizar sus bases de datos históricas para incluir un nuevo capítulo en conflictos evitables. La galaxia contuvo su respiración colectiva. Los pozos de apuestas de la NXL habían crecido tanto que tuvieron que ser administrados por computadoras Q especializadas. El estrés había devorado 3 sistemas solares de campos de asteroides y estaban comenzando un cuarto. La humanidad estaba a punto de demostrar por qué siempre se debe leer la letra pequeña en el contrato de Evolutions, en particular la parte sobre las especies que evolucionaron en mundos muertos que tienen una definición muy diferente de capacidad militar que las que evolucionaron en entornos más indulgentes. La guerra, si uno pudiera dignificarla con un término así, comenzó en lo que los Zixer consideraron un momento estéticamente agradable. Habían calculado el momento exacto en el que la luz de 3 soles diferentes se reflejaría en las agujas ornamentales de su nave de lo que consideraron una manera dramática adecuada. Lo que siguió solo podría describirse como el conflicto más unilateral desde que las bacterias descubrieron los antibióticos. Los Sixtur lanzaron su primer asalto con lo que creían que era una fuerza abrumadora. Su flota se organizó en una formación que priorizaba la simetría visual sobre la ventaja táctica. Se acercó al espacio humano con toda la sutileza de una bola de discoteca en una misión sigilosa. La respuesta humana fue, por decirlo suavemente, decepcionante, al menos desde el punto de vista de los humanos. Desde la perspectiva de Sixtur, no hubo movimientos masivos de la flota, ni enfrentamientos dramáticos, ni oportunidades para que Sixtur demostrara su supuesta coreografía de combate superior. En cambio, se encontraron con lo que parecía ser un espacio vacío. Ese fue su primer error. Bueno, técnicamente, su error número 847 si uno contaba desde el comienzo de esta debacle, pero ¿quién lleva la cuenta? Resultó que los humanos dominaban el arte de la invisibilidad práctica, no el tipo vistoso que consume mucha energía que Sixtur había intentado y abandonado porque no se veía lo suficientemente impresionante. No, este era el tipo de invisibilidad que provenía de comprender que el espacio era realmente muy grande y que si no querías que te vieran, solo tenías que estar muy calado. La primera flota Sisr se encontró con esta realidad de una manera bastante abrupta. Cuando aproximadamente un tercio de sus naves de repente se vieron inutilizadas por armas que ni siquiera habían detectado, los humanos parecían haber adoptado el enfoque radical de fabricar armas que se centraran en ser efectivas en lugar de verse bonitas. Zix pasó por el alto mando. La respuesta a este revés fue enviar su segunda flota, esta vez en una formación aún más elaborada que una IA táctica humana describió como un árbol de Navidad con una crisis de identidad. Esta flota duró aproximadamente 12 minutos más que la primera, principalmente porque los humanos estaban ocupados tomando notas sobre nuevas formas de explotar la incompetencia táctica de Zixer. Al tercer día de la guerra, Zixer había perdido más naves que en toda su historia anterior. Su respuesta fue convocar una sesión de emergencia de su Gran Consejo para debatir si debían cambiar a sus formaciones de naves estéticamente más agresivas. Mientras tanto, los humanos todavía operaban técnicamente bajo el estado de alerta de tiempo P. El punto de inflexión o más bien, el punto en el que lo inevitable se volvió imposible de ignorar llegó cuando una sola nave furtiva humana logró penetrar las defensas de los sistemas domésticos de Zixa, no para atacar, sino para proyectar una pantalla holográfica masiva de cada error táctico que Zixer había cometido hasta ahora, completa con diagramas anotados y sugerencias útiles para mejorar. El impacto psicológico fue
devastando a los Fixer, que se enfrentaron a las críticas por sus doctrinas tácticas y sus elecciones estéticas, sufrieron lo que sus profesionales médicos más tarde llamarían una crisis colectiva de confianza. Varios oficiales militares de alto rango tuvieron que ser tratados por lo que los humanos llamarían sentimientos heridos, pero la verdadera humillación llegó cuando los humanos comenzaron a devolver las naves capturadas Z después de rediseñarlas para que fueran realmente efectivas en combate. Cada nave de vuelta venía con un informe detallado que explicaba las mejoras realizadas, con métricas de eficiencia y datos de rendimiento. Era el equivalente militar. En la segunda semana, el ejército de Zix había sufrido tantas derrotas que se habían quedado sin formas floridas de describirlas en sus informes oficiales. Su departamento de propaganda se enfrentó a la tarea imposible de hacer que sus pérdidas sonaran como golpes maestros estratégicos. Había recurrido a la publicación de actuaciones interpretativas de danza de tentáculos. En cambio, el golpe final a la moral de Zix llegó cuando descubrieron que los humanos habían estado grabando todo el conflicto con fines educativos. Las imágenes que aprendieron se usarían en acmis militares en todo el espacio humano como parte de un curso titulado Errores fundamentales en la estrategia militar, una guía completa en un último intento desesperado por salvar su dignidad. Los Zix lanzaron lo que llamaron su asalto estético definitivo. Los humanos lo llamaron práctica de tiro. El enfrentamiento resultante duró exactamente el tiempo suficiente para que las fuerzas humanas demostraran por qué la función siempre debe tener prioridad sobre la forma en el hardware militar. Después de lo que se conocería como la Gran Humillación, el Imperio Zix sufrió lo que los historiadores diplomáticos llamarían caritativamente a la reestructuración gubernamental rápida, mientras que los observadores menos caritativos la llamaron la decisión colectiva más rápida de retirarse desde que los dinosaurios se encontraron con ese asteroide. La disolución del imperio no comenzó con una explosión, sino con un memorando, específicamente un aviso redactado de manera tosca del núcleo diplomático humano que simplemente decía que tal vez deberíamos discutir formas más productivas de avanzar. El hecho de que este mensaje se enviara simultáneamente a todos los dispositivos de comunicación de Zixtur, incluidos varios que no sabían que estaban comprometidos, en lugar de dejarlo en claro, el Gran Consejo de Zixtur, en lo que se convertiría en su acto oficial final, votó por disolverse con tal entusiasmo que varios miembros tiraron de sus tentáculos en su prisa por evacuar la cámara. La moción de rendición se aprobó en un tiempo récord, principalmente porque nadie quería ser el último asociado con lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el cuento de advertencia más elaborado de la galaxia. Pero los humanos, en un movimiento que confundió a los Zixer casi tanto como los alivió, no exigieron rendición incondicional en su lugar. Propusieron algo mucho más insidioso, un programa de intercambio cultural. Los Zixtur aprenderían sobre funcionalidad práctica y a cambio enseñarían a los humanos sobre diseño estético. Fue como dijo un diplomático humano, una situación en la que todos ganaban, énfasis en el segundo beneficio. La transformación resultante de la sociedad Zix-TH fue nada menos que revolucionaria. Sus naves, aunque todavía estéticamente agradables, ahora funcionaban como se esperaba. Sus ciudades, aunque todavía hermosas, incorporaron conceptos tan radicales como la infraestructura práctica y el diseño lógico. Algunos, particularmente progresistas, Zigra incluso comenzó a sugerir que la función y la forma podrían no ser mutuamente excluyentes. El panorama político galáctico cambió drásticamente. Después de procesar las apuestas finales de sus fondos de guerra, habían acumulado suficiente riqueza para financiar varias pequeñas universidades de investigación. Dedicaron estas instituciones a estudiar la doctrina militar humana, aunque tuvieron algunas dificultades para encontrar profesores dispuestos a enseñar cursos sobre cómo perder espectacularmente. Un estudio de caso. Los BERT, que habían sido devorados por el estrés, se abrieron paso a través de 5 sistemas solares de campos de asteroides y decidieron canalizar su energía nerviosa en convertirse en los principales contratistas militares de la galaxia. Se especializaron en diseñar armas que fueran efectivas y estéticamente agradables, demostrando que a veces la mejor manera de evitar que la historia se repita es aprovechar sus lecciones. Otras especies observaban esta transformación con una mezcla de alivio y fascinación. Comenzaron a reevaluar radicalmente sus propias posiciones en la comunidad galáctica. Varios imperios han guardado en silencio sus propios planes de expansión, particularmente cualquiera que pudiera haberlos llevado a un conflicto con los humanos. La frase "no hagamos un Zikre" entró en uso común en múltiples civilizaciones. Los humanos, por su parte, abordaron su nuevo papel como mediadores galácticos con un pragmatismo característico. Establecieron el Instituto Galáctico para la Diplomacia Práctica, que rápidamente se hizo conocido por su metodología de enseñanza única.
El examen de ingreso consistía en una sola pregunta antes de declarar la guerra a otra especie. ¿Ha considerado no hacer eso? Quizás el resultado más sorprendente fue el surgimiento de una nueva forma de arte entre la generación más joven de Thix-Tur, el arte funcional que combinaba sus especies. Sensibilidades estéticas naturales. Con aplicaciones prácticas reales. Su primera gran exposición, titulada Belleza. Con un propósito, contó con la presencia de representantes de toda la galaxia y recibió excelentes críticas. Particularmente de los ingenieros militares humanos que apreciaron la ironía de que los antiguos mundos del Imperio Thixer ahora estuvieran organizados en lo que llamaron la Asociación Colaborativa para la Estética Práctica. Produciendo algunos de los diseños más elegantes y funcionales de la galaxia, sus naves, aunque ya no se parecían a pasteles de boda espaciales, desarrollaron una reputación de combinar eficiencia con estilo de una manera que hacía que las naves de otras especies parecieran esforzarse demasiado en cualquier dirección, y así volvemos a nuestro historiador que todavía lucha con los cristales de archivo cuántico y el desafío de registrar estos eventos para la posteridad. ¿Cómo se documenta la autodestrucción completa del ego de una civilización sin que suene como una comedia? Alerta de spoiler. No lo hagas porque fue el Imperio Thix como era realmente ya no existe, pero a diferencia de la mayoría de los imperios que dejan de existir después de declarar la guerra a la humanidad, este en realidad mejoró a partir de la experiencia. La especie que alguna vez creyó que la superioridad estética era igual a la superioridad real ha evolucionado en algo mucho más interesante, una civilización que entiende la belleza de la funcionalidad y la funcionalidad de la belleza. Los estudios galácticos actuales muestran que los antiguos mundos Thix están experimentando lo que los economistas llaman renacimiento y lo que todos los demás llaman finalmente poniendo en orden sus actos. Su nuevo lema, excelencia a través del equilibrio, ha reemplazado al antiguo supremo en todas las cosas, que siempre había sido un poco excesivo. En realidad, los humanos siempre prácticos han archivado todo el incidente bajo conflictos evitables. Vea también por qué la apariencia no lo es todo. Incluso han incorporado la experiencia en sus programas de entrenamiento diplomático, aunque la sección sobre cómo lidiar con abrumadores complejos de superioridad estética es sorprendentemente breve y consiste principalmente en la frase: dejemos que lo resuelvan de la manera difícil. Los cristales de archivo pulsan una última vez aceptando las últimas entradas de este relato histórico. Futuras generaciones. Estudiar este periodo podría cuestionar cómo una civilización entera pudo haber estado tan espectacularmente equivocada sobre tantas cosas a la vez. La respuesta, como con la mayoría de las preguntas sobre la historia galáctica, es simple y complicada. A la evolución no le importan sus preferencias estéticas. Al final, el mayor legado del Imperio Thix podría no ser su caída en desgracia, sino en lo que se convirtieron después. Se mantienen como prueba viviente de que a veces las lecciones más duras del universo conducen a las transformaciones más hermosas, suponiendo que sobrevivas a la experiencia de aprendizaje, por supuesto, y si alguna otra especie está considerando declarar la guerra a la humanidad. El antiguo Imperio Thixa mantiene un servicio de consultoría muy eficiente, específicamente dedicado a explicar por qué sería una idea terrible. Sus tarifas son razonables. Sus presentaciones son estéticamente agradables, y lo más importante, hablan por experiencia. Después de todo, hay una razón por la que se los llama la última especie que declaró la guerra a los humanos.